Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar en esta mañana se titula Cosas por las cuales Jesús llorara hoy. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, y cuántos de ustedes saben que Jesús lloró? Es muy impresionante saber que Jesús demostró también su carácter como humano, donde él sentía en carne propia. Él tenía los sentimientos que tenemos usted y yo. Dice en San Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Padre bendito, te damos gracias por el poder de la palabra. Fue impresionante que el Señor Jesús, cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró, diciendo: si también tú hubieras conocido, hubieras reconocido, al menos en este día, lo que es para tu paz. El Señor nos habla a nosotros hoy en día. Si nosotros hubiéramos dado la importancia, si nosotros hubiéramos dedicado el tiempo, si nosotros hubiéramos dado esos pasos de fe, nos daríamos cuenta lo que el Señor sintió. No nada más por la ciudad, que veía el futuro, que veía el pasado y que veía el presente. Por eso lloró Jesús. ¿Y por qué causas lloraría el Señor hoy en día? Porque es terrible ver que el mundo es rebelde y que no quiere someterse a Dios. Señor, ayúdanos para que nosotros nos sometamos a Dios cada día, para que Jesús no tenga motivos para llorar. En el nombre de Jesús. Amén. Es impresionante, hermanos, y es curioso, pero nosotros no encontramos en ningún pasaje de la Biblia que diga que Jesús lloró cuando lo golpeaban. Nosotros no encontramos en ningún pasaje que el Señor lloró cuando lo estaban crucificando. Pero sí aparece llorando frente a la ciudad amada. ¿Por qué lloraba Jesús? La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos que no le recibieron. El Señor lloró frente a la ciudad amada, esa ciudad que lo rechazó. La ciudad que no hizo caso a su llamada. El Señor Jesús siempre deseaba que Jerusalén, que el pueblo escogido de Dios, pudiera voltear hacia Él, arrepentirse
y seguirlo. Pero ahora el Señor Jesús se encuentra frente a Jerusalén y Él solamente expresa sus sentimientos y llora. Pero al mismo tiempo, ese lloro viene incluyendo varias cosas en el sentimiento del Señor. Porque al mismo tiempo le reprocha por su incredulidad. Y al mismo tiempo le anuncia lo que les va a pasar, lo que les vendrá por causa de haberlo rechazado. Indudablemente, hermanos, que lo que vendía era horrendo, era triste. Y vemos, hermanos, como uno de los acontecimientos que se cumplió fue cuando se destruyó el templo y la ciudad entera. Hermanos, si Cristo apareciera frente a nuestras ciudades hoy en día, ¿cuáles serían los motivos que el Señor soltara ese llanto? Si nosotros diéramos un vistazo a los acontecimientos, hermanos, que hemos visto en el mundo entero, cada día, día y día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, serían suficientes razones para que Cristo llore, hermanos. No solamente por los pueblos que han endurecido sus oídos, su corazón, sino también lloraría por la iglesia que ha endurecido su corazón. Dice la Biblia que en los tiempos finales muchos van a endurecer su corazón. Vemos en la Escritura, hermanos, y de acuerdo a los historiadores, se ha dicho, ¿verdad?, que un total de 600,000 judíos murieron en un ataque por medio de una de las batallas sangrientas de Tito en la ciudad de Jerusalén. Es increíble, hermanos, que Jerusalén, una ciudad reconocida, o la ciudad, podía llamarse la ciudad de paz, ahora era una ciudad incendiada y ensangrentada. Porque Jerusalén era reconocido como ciudad de paz. Y hoy en día, ¿cuál es la capital de Israel? Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque se supone que es la ciudad de paz. Hermanos, parece contradictorio, pero a través de la historia vemos cosas terribles que han pasado en este mundo. Si leemos en la palabra del Señor, en Juan 11:35, ¿por qué llora Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? Dice en Juan 11:35 que el Señor Jesús lloró. ¿Cuál sería la causa que lloró? Él lloró, hermanos, por los pecados de la humanidad. Al Señor le pudo en su corazón, a Dios le pudo en su corazón cuando creó al hombre. Le pudo a Dios en su corazón cuando el hombre se quiso burlar de él. A Dios le dolió en su corazón haber creado en cierta manera al hombre que él lo había hecho perfecto a su imagen y semejante. El Señor lloró por los pecados de la humanidad. Y vemos que el Señor lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén. Una ciudad, hermanos, condenada a una guerra campal, a algo terrible. Pero también el Señor lloró por la muerte de su amigo, de Lázaro. Aquí en la Biblia encontramos específicamente, cuando menos 3 veces, encontramos en diferentes situaciones que el Señor Jesús lloró. Jesús llorara en este tiempo. ¿Por qué llorara Jesús en este tiempo? Hermanos, el Señor lloraría por la terrible, hermanos, escalada de violencia. Hoy más que nunca hay una gran violencia intrafamiliar. Familias peleando, matándose,
drogándose, destruyéndose. Dicen, ¿verdad?, que Chicago es peor que Afganistán, donde la vida de ellos es cada día ver muerte y perdición. ¿Por qué llorar al Señor en este tiempo? Por la violencia, hermanos, por la delincuencia tan terrible que está en todos lados. Es sorprendente, ¿verdad?, que en Texas cada día, en Arlington, en Dallas, en las áreas ahí cercanas, cada día hay 1, 2 o 3 balaceras. Todos los días. ¿Por qué lloraría Jesús? La violencia que hace el crimen organizado. Nos hemos enterado, hermanos, infinidad de muertes de inocentes que están usando, hermanos, para tener poder, dinero. Están violando todas las leyes, toda la vida de las personas, todos los derechos humanos. Y parece ser, hermanos, que no hay quien se interese por parar todo esto. La policía se cruza de manos, es impotente. Aquí en Estados Unidos, hermanos, ya la policía tiene miedo. Ya tiene miedo la policía. Antes le llamaba uno al 911 cuando había un problema. Pero ahora les tiene miedo, hermanos, la policía ir a enfrentar eso. Se ha perdido, hermanos, los valores. Se ha perdido, hermanos, la autoridad. Se ha perdido, hermanos, el amor. Y la pregunta que nos sacude a todos: ¿por qué llorar a Jesús en este tiempo? ¿Qué está haciendo la iglesia, hermanos? La iglesia se encierra y se acobarda, mientras otros están arriesgando su vida, su calor para ir a predicar, a declarar las maravillas del Señor. Preferimos estar escondidos donde nadie dé fe de nosotros. El Señor lloraría cuando Él ve que su iglesia, que sus hijos no están sacando la bandera de la paz, no están sacando la bandera, hermanos, de la unción, del poder, de la palabra, de la sanidad. Hermanos, el Señor llorara si nosotros como iglesia no estamos dando los pasos de fe. ¿Por qué llorar a Jesús? Jesús llorara, hermanos, ante los últimos desastres naturales. En días pasados vimos ese edificio tan terrible que del momento, en cuestión de segundos, desapareció de la vista de las personas, con más de 120 personas dentro. ¿Por qué llorar al Señor, hermanos, cuando ha habido más de 90,000 muertos en China por los terremotos? Cuando hubo más de 80,000 muertos por el ciclón en Myanmar. Cuando en Estados Unidos, hermanos, en Iowa destruyó miles de casas. Cuando los tsunamis han borrado y han desaparecido ciudades enteras. ¿Por qué llorar a Jesús? Por los desastres naturales. El mundo impotente. Las autoridades impotentes. La iglesia impotente. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Dice la palabra del Señor que porque de tal manera el amor de Dios era tan grande que veía que se estaban destrozando todos los seres humanos, se estaban destruyendo, se estaban acabando la creación máxima de Dios. Él veía cómo estaban destruyéndose la vida, que decidió enviar a su único hijo para que diera su vida, para salvarnos, para dar la esperanza, para dar la llave, para tener la oportunidad de empezar una nueva etapa en la vida. Jesús, hermanos, llorara frente a las miles de personas que están muriendo de hambre. No le echemos la culpa a Dios. Hay gente que le echa la culpa a Dios o a Cristo. Dios tiene la culpa que haya tanta hambre en la tierra. No, el hombre es el que ha destruido la naturaleza, ha destruido los bosques, ha destruido los alimentos con tantos pesticidas, con tantos venenos, ha destruido, hermanos, todo lo que es la vida silvestre, todos los alimentos del campo, los ha usado para hacer pieles, los ha usado, hermanos, para hacer botas, los ha usado, hermanos, para hacer alimentos sintéticos.
Ya hoy en día no sabemos ni lo que estamos comiendo, si estamos comiendo plástico con cera. Nos dan puros alimentos falsos, equivocados, hermanos. ¿Por qué llorar a Jesús en este tiempo? El Señor llorara, hermanos, porque se supone que hay agencias que se llama iglesia para llevar este alivio. El Señor nos está hablando hoy a nosotros. ¿Qué estamos haciendo como iglesia nosotros? Queremos que otros lo hagan. ¿Y yo qué voy a hacer? Los gobiernos, hermanos, se alarman ante todo lo que están viviendo. Es algo tan difícil que no pueden entender, que no pueden cambiar. Estas situaciones no tienen solución si Cristo no está en la vida de los seres humanos, si Cristo no está en tu familia, si Cristo no está en tu vida, si Cristo no está en tus proyectos. El Señor llorara de ver cuántos mueren de hambre física, pero también de hambre espiritual. Que tú y yo tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca y declarar las maravillas del Señor. Que tú y yo muy bien podríamos decir lo que hemos visto y oído. No obstante que los gobiernos toman medidas, están tratando de buscar soluciones, la iglesia se encierra y se acobarda. En Gálatas 2:10 vemos que Jacobo, Pedro y Juan estaban dando una recomendación. Y una de las recomendaciones que estaban dando a Tito y a Bernabé, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos ¿de quién? De los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. ¿Por qué llorara Jesús? Jesús llorara, hermanos, porque hay tanta necesidad. Es increíble, hermanos, que mientras unos lugares se están muriendo de hambre, en otros lugares rechazan la comida. Usted, aquí en los estados, usted y yo que vivimos, la gente no se conforma con tener un platito de frijoles o de elote. No, va al refrigerador y, ay, ¿qué quieren comer? Otra vez hamburguesa. Se asoman ahí, otra vez hot dog, otra vez chicken, otra vez sándwich de jamón. Hermanos, es increíble que la gente no valora los alimentos hoy en día. Que se tiran, hermanos, cantidades enormes de alimentos. Los bancos de comida ya no hayan qué hacer con la comida, hermanos. Hay gente que no quiere ir a recoger ya los bancos de comida, ¿para qué? Y si van, solamente escogen 5 productos. Los cornflakes, esos que tienen mucha sugar, ¿verdad? No quieren latas, no quieren latas. Quieren el pan Bimbo, los huevos, ¿verdad? El orange juice, la leche, nomás son 5 productos, los demás no les hace falta. ¿Qué está pasando, hermanos? El pueblo ya no tiene interés en estas cosas, mientras en otros países no haya ni qué comer. Jesús llorara en este tiempo, hermanos, ante el poco interés por el ministerio. Hace tiempito les he dicho y estamos orando estos estudios bíblicos que estamos dando los viernes. No es para que no se aburran. No es para que usted se entretenga, no, es porque nos estamos preparando, porque tenemos que ir a declarar las maravillas del Señor. Tenemos que ir, hermanos, a hacer el ministerio del Señor que Él dejó a los apóstoles que le dieran seguimiento. Y el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia que tomemos interés. Tenemos la oportunidad maravillosa de ministrar, de hablarles del Señor, de orar por la gente. Nunca antes la iglesia había tenido las puertas tan abiertas a la necesidad que hay.
Jesús llorara, hermanos, por el poco interés por el ministerio. Hoy más que nunca, hermanos, estamos invitando y haciendo el llamado que todos nosotros, hermanos, empecemos a ministrar, a compartir, a hablar de la poderosa palabra del Señor. Que nosotros hagamos oración por los que tienen sus corazones quebrantados. Que nosotros vayamos, hermanos, a sanar toda dolencia. Que vayamos nosotros y llevemos las buenas noticias que el Señor Jesús tenía en su corazón. ¿Por qué lloró el Señor Jesús cuando vio a Jerusalén? Porque al Señor, hermanos, le dolió en su corazón que lo rechazara. Cuando leemos aquí en Mateo 9, 36 al 38, miren lo que dice la palabra del Señor, Mateo 9, 36 al 38. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿qué? Desamparadas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿A quién va a enviar al Señor, hermanos? Dígame usted, aquí en Ana, ¿a quién va a enviar el Señor, hermanos? ¿El pastor es el que va a ir porque a él le pagan? ¿O va a ir el que dirige la alabanza porque tiene más años en la iglesia? ¿Quién va a hacer el trabajo del Señor? El Señor nos está llamando a todos. Amén. La Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En aquel día, dice la palabra del Señor, si leemos en Apocalipsis 7:17, Apocalipsis 7:17, dice la palabra del Señor, que el Señor, hermanos, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. ¿Y qué dice? Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, hay mucha gente que está sufriendo. Y tú puedes ser ese pañuelo. El hecho de acercarte a una persona y decirle, no se apure. El Señor tiene la respuesta. Si leemos aquí en el Salmo 42:3, todos, hermanos, tenemos la oportunidad y el honor de dar ese paso de fe. Dice el salmista, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El Señor lloró porque la gente lo rechazó. El salmista David le había fallado a Dios. Y él lloraba tristemente. ¿Por qué me acobardé? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no hice lo que el Señor quería? Y decía él que de día y de noche derramaba lágrimas. Yo quiero preguntar en este día, hermanos, estamos haciendo un llamado para que usted y yo nos unamos a servir al Señor. Es nuestra oración porque Dios nos motive y llene nuestra alma de ánimo. Que llora Jesús porque muchos de nosotros no queremos responder. Por eso, hermanos, Dios quiere
bendecirnos hoy. ¿Creen ustedes que nosotros permitiríamos que el Señor llorara por nuestro rechazo? ¿Verdad que nosotros no vamos a rechazar al Señor? ¿Verdad que nosotros vamos a poner atención al Señor? ¿Verdad que nosotros en lo poco, en lo mucho, vamos a bendecir la obra de Dios? ¿Vamos a dar testimonio? ¿Vamos a declarar las maravillas del Señor? Amén. El Señor está aquí, mi hermano. ¿Por qué lloró Jesús? Porque Él nos ve como hermanos, como amigos, como sus hijos. Y Él sabe lo que viene en el futuro. Él no quiere que nadie sufra. Al contrario, que todos volvamos al arrepentimiento, que todos demos nuestro paso de fe, que todos nosotros, hermanos, vayamos hacia el Señor. Y que le digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Oremos al Señor. Padre, queremos bendecir tu nombre. El Señor Jesús lloró porque Jerusalén, el pueblo de Israel, lo rechazó. Y el Señor sabía lo terrible que venía para Israel, para Jerusalén, la destrucción del templo, la destrucción de las familias. El Señor lloró por tanta inmundicia, por tanto pecado. El Señor le dolió en su corazón. El Señor lloró porque a los que Él amaba, sus amigos, estaban enfrentando a la muerte. El Señor lloró por su amigo Lázaro. El Señor lloraría por ti si tú no estás dispuesto